Son las 6 en punto, con puntualidad suiza, digo puntualidad andaluza. Vamos a empezar este webinar el día de hoy. Buenas tardes a los que nos encontramos en este lado del hemisferio y del océano. También buen día, buena mañana para los que nos seguís desde Latinoamérica. He reconocido por ahí algunas caras conocidas y buenos amigos. Bueno, en cualquier caso, ya sea buena tarde o buena mañana, bienvenidos todos a este webinar. Mi nombre es Manuel Portero. Feliz de reencontrarme con muchas caras porque en los últimos años he estado en otras tareas y ahora que de nuevo vuelvo a vincularme con proyectos y con tareas de consultoría, pues me vuelvo a involucrar en actividades como esta. El día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es como vender pan caliente en la puerta de un colegio. O sea, que creo que por eso es por lo que estamos teniendo esta buena audiencia. Patricia Buterini, que como sabéis es la gerente de proyectos de consultoría en EIM y especialista en marketing educativo, nos va a hablar sobre la captación de alumnado y cómo podemos afrontar, qué estrategias podemos implementar en nuestro centro para captar alumnado, para captar y también retener alumnado, como decía nuestro título, en tiempos difíciles. Yo creo que lo de tiempos difíciles, pues evidentemente todos somos muy conscientes de la cantidad de dificultades que nos está tocando vivir en este momento. Aprovecho pues para desear que estéis bien y que en la medida de lo posible pues también lo estén vuestras familias y pedir un poco en una oración por aquellas personas que lo están pasando mal o que desgraciadamente ya no están con nosotros por causa de toda esta situación sanitaria tan desagradable que estamos viviendo. Bien, como digo, sabéis, en EIM Consultores, Trilema EIM Consultores, nos dedicamos a acompañar a las instituciones en procesos de cambio, a acompañar a las instituciones en el diseño de procesos de gestión, de estrategia y bueno, pues una de las áreas fuertes y que venimos trabajando desde hace muchos años en distintos tipos de instituciones precisamente es el marketing educativo y dentro del marketing educativo un elemento muy importante como es la captación de alumnado. Yo creo que Patricia nos va a hablar hoy sobre muchas estrategias, nos va a poner ejemplos reales de cosas que estamos haciendo y proyectos que estamos acompañando hoy día en algunos centros y ojalá que sea de vuestro interés, que os sirva y que verdaderamente pues, vuestras instituciones puedan captar muchos alumnos, puedan retener a la mayoría de los alumnos que tenéis hoy día y evidentemente nosotros lo que deseamos es que os vaya bien porque si os va bien a vosotros, también nos va a ir bien a nosotros. Así es que bueno, un par de detalles logísticos. La exposición de Patricia durará aproximadamente unos 40 minutos. En principio está pensado que sea una exposición corrida y si os parece podéis ir dejando en el chat algún comentario, alguna pregunta que yo iré recogiendo porque al final, pues pasado esos 40 minutos tenemos previsto el hacerle alguna pregunta. Como tenéis el audio muteado, yo me haré portavoz de esas preguntas o esas inquietudes. Intentaré, si hay muchas, pues resumir algunas para poder intentar conducir ese diálogo que nos llevará aproximadamente hasta las 7 de la tarde. Y la idea es terminar sobre las 7. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y Patricia, adelante, por favor. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por buscar un huequito para asistir a nuestro webinar de esta tarde. Como decía Manolo, el tema yo creo que está como muy candente, lo que decía es como poner pan caliente en la puerta de un colegio, pues la verdad es que yo creo que es un tema que a todos os interesa. Además, con la situación que estamos viviendo, pues todo esto se complica porque cosas que hacíamos tradicionalmente ahora no funcionan o tenemos que adaptar a las necesidades actuales y entonces la idea del webinar de esta tarde es daros algunos consejos y poneros ejemplos prácticos de qué cosas podéis hacer en vuestro proceso de captación de alumnos, qué cosas tenéis que tener en cuenta y no podéis olvidar y qué adaptaciones podemos hacer a esta nueva situación que estamos viviendo. Que bueno, que en concreto, por ejemplo, en España, que normalmente el periodo de captación de alumnos está sobre febrero o marzo,
El año pasado nos pilló también con el comienzo de la crisis, pero este año, que ya sabíamos que iba a ser así, pues debemos estar preparados para ello. Entonces, bueno, pues seguro que ya estáis todos en marcha con vuestro proceso de captación de alumnos, pero espero que os llevéis algunas ideas que poner en práctica desde mañana. Esta tarde ya no, que se hace muy tarde. Bueno, los que estáis al otro lado del charco tenéis todo el día para poder empezar a poner en práctica algunas cosillas, pero bueno, que seguro que os son de utilidad. Voy a compartiros pantalla. Fijaros, vamos a empezar con un paseo en el tiempo y vamos a ver qué pasaba hace unos años en el sector educativo y qué nos está pasando ahora que ha hecho que nos preocupe tanto este proceso de captación de alumnos. Hace 10, 15 años vivíamos muy tranquilos con nuestro colegio, muchísimos alumnos, cada uno se dedicaba a su labor docente, todos encantados. Yo también soy docente, dábamos clase tranquilamente y esto del marketing y de la comunicación casi ni existía en los colegios porque había muchas familias y no muchos colegios. En los últimos años lo que está pasando es que cada vez hay menos niños y cada vez tenemos más competencia, colegios nuevos que abren, en el caso de España, colegios públicos que abren y aparentemente, como son edificios nuevos, pues les atraen más a las familias y bueno, pues colegios de nueva creación que se van implantando en determinadas zonas y que hace que, bueno, pues que de los pocos alumnos que tenemos cada vez, pues tengamos que repartirnos esos pocos alumnos entre todos los colegios que hay en nuestra zona. Es en este momento cuando nos ha entrado esta crisis de alumnos, cuando en los colegios nos hemos empezado a apoyar en el marketing y la comunicación. Hasta ahora no nos preocupábamos de fidelizar a familias, porque si había alguna familia que se iba, venía otra que estaba deseando entrar en nuestro colegio. Y bueno, pues con esta situación que tenemos en los últimos 10, incluso diría 15 años, dependiendo de la zona, pues es cuando hemos empezado a implantar estrategias de marketing y de comunicación en los colegios. Por eso hay veces que nos cuesta mucho meter algunas acciones o algunos procesos como el de captación de alumnos dentro de nuestra vida diaria, porque todavía tenemos a veces el chip de, bueno, yo soy profe y esto no me tendría que ocupar de esto. Bueno, pues vamos a ver qué cosas podemos hacer en los colegios para que podamos integrar todo este proceso de captación de alumnos que es fundamental en nuestro día a día. Además, el proceso de captación de alumnos ya no se centra específicamente en los meses en los que se abre en los periodos de solicitudes, por ejemplo, en la escuela concertada en España, sino que debería ser un proceso que está activo todo el año porque todo el año podríamos captar alumnos y atender a familias que pueden ser posibles familias del centro. Fijaros, vivíamos bastante tranquilos, incluso dentro de esta crisis un poco de alumnos, pues ya teníamos más o menos todas las acciones que hacíamos encaminadas a captar alumnos como muy enfocadas. Oye, pues yo tengo mi jornada de puertas abiertas, yo atiendo individualmente a las familias, les hago un recorrido durante el horario escolar. Pues teníamos determinadas acciones que ya más o menos habíamos integrado dentro de nuestros procesos habituales dentro del colegio, pero llega el COVID-19 y tenemos que repensar todo este proceso y además tenemos que ser rápidos, porque todos sabemos que si no hay alumnos está complicada la labor docente dentro del colegio. Entonces, tiene que ser una prioridad. Nos ha pillado un poco, pues oye, yo hacía muchas cosas presenciales o casi no hacía cosas porque atraía a más o menos familias y no estaba preparado. Bueno, no estaba preparado o sí. Vamos a ver qué cosas sí hacíais, porque es verdad que en muchos colegios hemos empezado a crear pequeños equipos de comunicación con diferentes funciones, o incluso en colegios grandes o desde los equipos de titularidad tenéis creada esa función de persona encargada de la comunicación y del marketing que va coordinando un poco el marketing que se hace en los diferentes colegios. Entonces, bueno, algo preparados nos ha pillado esto, pero vamos a ver cómo podemos optimizar este proceso. Porque muchas veces lo que pasa en los colegios es que empleamos mucho esfuerzo y mucho dinero y a veces no es todo lo efectivo que debería ser. Vamos a ver cómo optimizar todos estos recursos. Fijaros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que
aquí estoy viendo una S que me falta, construir nuestro mensaje que queremos comunicar y diferenciarnos, ¿vale? ¿Por qué nos tenemos que diferenciar de los colegios de la competencia? Aparentemente para las familias, pues ellos cuando buscan colegio, pues ya veremos ahora cuál es el proceso que siguen. Aparentemente, pues son colegios, en España tenemos concertados, públicos y privados, pues en otras zonas hay colegios privados y colegios públicos. Aparentemente, los públicos pueden ser con la misma pinta, los concertados iguales, concertado religioso, y las familias no llegan a percibir a veces la diferencia entre unos colegios y otros. Les puede parecer más o menos aparentemente igual un colegio de salesianos que un colegio de carmelitas, y entonces tenemos que buscar cómo diferenciarnos. Con esta prisa de empezar a hacer cosas relacionadas con la captación de alumnos, a veces no nos hemos parado a pensar realmente cuál es nuestra misión, visión, valores, cuál es nuestro proyecto educativo y cómo queremos transmitir esa esencia para conseguir ser este pececillo que intenta saltar a la otra pecera y ser diferente al resto. Tenemos que diferenciarnos de los colegios de la competencia. Para ello tenemos que construir un buen mensaje y transmitirlo a través de diferentes medios. Transmitir nuestra propuesta de valor y sobre todo ser coherentes. ¿Con qué me refiero a esto de ser coherentes? Pues por ejemplo, si yo estoy diciendo que soy un colegio muy tecnológico, no me puedo comunicar con las familias a través de una circular. O si estoy diciéndole a la familia que en infantil el 90% de la jornada es en inglés y cuando voy paseando por las aulas de infantil solo se oye castellano, no estoy siendo coherente entre lo que estoy diciendo y lo que estoy transmitiendo o lo que percibe la gente de mí. Esto es importante, pero ojo, solo competimos con colegios, se nos complica todavía más la cosa. Además, competimos con otros productos o servicios que no son colegios. Fijaos, aquí os presento un estudio que hizo la OCU hace un año sobre el presupuesto que destinaban las familias cuando llevaban a sus hijos a un colegio privado, a un colegio concertado o a un colegio público. Es como el gasto medio entre pues, los típicos servicios que contratan las familias y lo que se gastan en la cuota de educación del colegio. Fijaros, ¿por qué es tan importante transmitir nuestra propuesta de valor y que ellos perciban que lo que se gastan en nuestro colegio es lo adecuado? Porque cuando una familia se gasta más de 6.000 euros en un centro privado, tiene que percibir que la educación de su hijo, lo que le estamos aportando como colegio, vale esos 6.000 euros. Si no lo percibe, puede que haya un trasvase de familias del colegio privado al colegio concertado, porque dicen, oye, pues más o menos por bastante menos dinero, percibo que tengo un proyecto educativo parecido. Y puede pasar también que haya un trasvase de la concertada a la pública. Oye, pues casi por un poquito más de 1.000 euros al año tengo prácticamente la misma educación que en este colegio concertado que tengo al lado. Por eso es muy importante transmitir nuestra propuesta de valor y que ellos perciban que vale eso. Además, lo que os decía, no solo competimos con otros colegios, sino que la familia tiene un presupuesto mensual y decide en qué gastarse su dinero. Puede que decida que para ellos es suficiente un colegio público o un colegio concertado porque el resto se lo va a gastar siempre en llevar el último iPhone o en viajar cuando pueda a Disneyland París. Entonces, tenemos que incluso que competir con otros productos o servicios que no son colegios. Entonces, por eso es muy importante que consigamos transmitir nuestra propuesta de valor, que las familias sean conscientes de que esa cuota que están pagando o esas aportaciones que hacen al colegio son adecuadas para lo que están recibiendo como servicio educativo. Además, es muy importante que para que perciban todo eso trabajemos la comunicación con las familias, que fidelicemos a los alumnos. Bueno, pues hay un montón de cosas que podemos hacer para que ellos perciban esto, ¿vale? Pero es muy importante que tengamos claro cuál es el ciclo de experiencia de cliente en un colegio, que es el mismo que en cualquier producto o servicio. Cuando una familia, si nos vamos al punto número 1, tiene la necesidad de buscar colegio, además los que hacéis informaciones en infantil cada vez notaréis que van familias, a lo mejor una madre embarazada para buscando colegio para 3 años, o sea, cada vez este proceso se hace antes porque estudian mucho los proyectos educativos de los colegios, se hacen casi un máster para elegir colegio.
Entonces surge esta necesidad, empiezan a buscar colegio, vamos a ir viendo todo ese proceso durante el webinar, seleccionan 4 o 5 colegios que van a investigar un poquito más y hacen ese proceso de compra que en nuestro caso como colegios es que matriculan a su hijo en nuestro centro. Toda esta parte que tenéis a la izquierda de la pantalla tiene que ver con familias nuevas. Pero ojo, porque es muy importante fidelizar a las familias, que hoy por supuesto no lo vamos a poder ver. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando empiezan a hacer uso de nuestro servicio en nuestro colegio, se mantienen si están satisfechas y si además consiguen transmitir muy bien nuestro proyecto educativo, cuando alguien les pregunta sobre nuestro colegio, nos recomendarán. Si nos recomiendan a otra familia, se cierra este ciclo de experiencia de cliente, por eso tiene forma de infinito, porque si nuestras propias familias, que es la parte de la derecha, están satisfechas y saben recomendar nuestro proyecto educativo, cuando alguien les pregunte, nos recomendarán. Por eso es muy importante no solo centrar nuestros esfuerzos en captación de alumnos, sino que también tenemos que trabajar mucho y cuidar mucho la comunicación con las familias. Esto es como cuando una compañía telefónica, por ser nuevo cliente, te regala un montón de cosas y tú que llevas 10 años pagando la cuota más alta, no te hacen ninguna oferta. Bueno, pues también tenemos que cuidar a los que ya tenemos dentro. Fijaros, ¿qué pasos seguía antes una familia cuando buscaba colegio? Pues podía conocer el colegio porque vivía cerca de la zona o porque algún amigo o familiar se lo había recomendado. A partir de esas recomendaciones investigaban en internet, veían la página web, las redes sociales, solían llamar al colegio, visitaban el centro habitualmente, se llevaban un folleto en papel y después tomaban la decisión y elegían qué colegio les había convencido más para sus hijos. ¿Qué ha pasado con esta situación de crisis que tenemos ahora? Ha cambiado un poquito una parte del proceso. Siguen preguntando a amigos o familiares, siguen conociendo el colegio porque lo tienen cerca, siguen consultando nuestra web y nuestra página y nuestras redes sociales, siguen llamándonos si les interesamos, pero tenemos que cambiar toda la parte que hacíamos presencial a formato online. Luego veremos, porque hay colegios que han querido seguir manteniendo esa parte presencial, pero os voy a dar algunos consejos que creo que son importantes y que debemos respetar teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Entonces, a partir de esa adaptación que vamos a ir haciendo online, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos que podéis poner en práctica en vuestros propios colegios. Fijaros, ¿cómo nos pueden conocer? Cuando una familia busca colegio, pues nos pueden conocer por los canales tradicionales que llamamos o por los canales online. Un canal tradicional pues puede ser la típica valla que vemos en una carretera o un buzoneo que hayamos hecho, un anuncio en prensa. Y toda la parte online, pues nuestra página web, que aparezcamos en algún directorio, en algún foro, ¿vale? ¿Qué nos pasa ahora? Que la parte offline, o sea, sí, los canales tradicionales no debemos perder el tiempo ahí, porque realmente la gente no está saliendo mucho de su casa y estos canales sobre todo aportan notoriedad, trabajas la marca, pero no están muy enfocados a captar alumnos. Y lo que estamos viendo hoy es qué puedo hacer para mejorar esa captación específica de alumnos. Fijaros, entonces todo lo online lo vamos a dejar un poquito todo lo offline lo vamos a dejar un poquito aparcado y vamos a ver los canales online, ¿vale? Fijaros, cuando ya una familia ha hablado con sus amigos o familiares, ay, pues yo llevo a mis hijos aquí y estoy muy contento, pues fulanito me habla muy bien de este colegio, después empiezo a investigar en internet. Cuando las familias investigan en internet, normalmente no buscan el nombre del colegio específico, suelen hacer búsquedas más generales. Colegios privados en Madrid, colegios concertados en Barcelona, ¿vale? Y entonces muchas veces nuestro colegio no aparece en las primeras posiciones de Google. Entonces, a lo mejor aparecemos en la 4ª página. Si somos sinceros, ¿quién busca en la 4ª página de Google? Prácticamente nadie. Incluso cuando buscamos restaurantes en Lima, pues nadie busca en la 4ª página. Normalmente nos solemos quedar en la primera página. Esto tiene solución. ¿Cómo puedo aparecer en la primera página del buscador? Pues puedo poner anuncios en Google. Puedo poner unos anuncios y decirle a Google, cuando una familia busque colegios privados Madrid o colegios concertados Barcelona, que en mi página web aparezca la primera.
Aquí os he puesto un ejemplo con abogados. Esta parte de aquí de abajo, que no tiene el recuadro rojo, es un resultado natural de Google, es un posicionamiento natural que le da Google a estas páginas, que cree que son las adecuadas para devolver estos resultados. Y después, estos resultados del recuadro rojo son resultados de pago. ¿Vale? Entonces, estas empresas le han dicho a Google, si alguien busca abogados, yo te pago para que me saques el primero. En nuestro caso podemos hacer lo mismo. Y lo bueno de los anuncios de Google es que solo me cobran si la gente pincha. Fijaros qué ventaja. Una valla, pago 3.000 euros y me da igual quien lo vea que pago 3.000 euros. Un anuncio de Google lo puedo poner yo mismo, es muy sencillo poner un anuncio de Google. Si os atascáis, os llaman desde Irlanda, os hablan en castellano y os solucionan el problema. Y con muy poco presupuesto puedo decirle a Google que quiero aparecer en los primeros resultados. ¿Vale? Esto es una estrategia que podemos utilizar para llegar a las familias, ¿vale? Para que nos encuentren fácilmente. Fijaros, podemos promocionar anuncios de Google solo en determinados casos concretos que nos interesen. Pues oye, solo lo voy a poner en estas fechas. Vosotros mismos controláis el presupuesto, no os vais a llevar ningún susto. Le decís a Google, solo quiero gastarme 3 euros al día, ¿vale? Y es muy efectivo. Y aquí os dejo, como la grabación luego os la pasaremos, podéis ver estas dos herramientas de Google que son gratuitas para ver qué tendencias según los meses, cuánta cantidad de búsquedas hay de cada una de las palabras. Por ejemplo, pues Colegios Privados Madrid, ¿cuándo se busca más? Pues de febrero a abril. Bueno, pues ya sé que esa va a ser el mejor momento para poner esos anuncios de Google y que me encuentren fácilmente las familias que buscan colegio. Cuando ya me han encontrado, he conseguido aparecer en Google de una manera o de otra, llegan a mi página web o cuando hacen una búsqueda muy específica, Colegios Salesianos Horta, me encuentran fácilmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestra página web esté bien diseñada, un diseño actual y limpio. Normalmente un banner que tenga fotos bonitas, ¿vale? Que no sea mucho texto, ¿vale? No, que la página web no puede ser una página muy agobiante a la vista. Que el contenido esté muy cuidado, que esté preparada para movilidad. ¿Esto qué significa? Que si yo me meto desde el móvil en tu página web, que no tenga que estar ampliando el texto. Esta es la prueba que podéis hacer para ver si está preparada vuestra web para movilidad o no. Si amplío con el dedo el texto, no está preparada. Y la mayoría de la gente que accede a Internet lo hace desde su teléfono móvil. O sea que tenemos que estar con la página web preparada para movilidad. ¿Qué no nos debe faltar en nuestra página web? El proyecto educativo y los servicios. Bien explicados. Los servicios es importante que los incluyáis y que no estén muy rebuscados dentro del menú, para que puedan encontrar si tenéis horario ampliado, si tenéis extraescolares, si tenéis comedor, autobuses. Que el contacto esté visible. No lo pongáis tampoco muy rebuscado, ponedlo arriba, en el faldón, abajo, donde creáis que se ve bien. Que haya un acceso también muy visible a vuestras redes sociales. Que haya una zona exclusiva de admisiones. Ahora os voy a poner un ejemplo. Tenemos que aprovechar la oportunidad de que en cualquier momento que una familia visite nuestra web pueda pedir cita con nosotros para conocer el colegio virtualmente. Entonces, si una familia está visitando la web un domingo, que ese mismo domingo pueda rellenar un formulario y que le podamos llamar el mismo lunes para atenderle adecuadamente. Un buen vídeo corporativo. Y aquí, igual que muchas cosas no las podemos hacer nosotros, aquí sí os digo que sea una persona profesional la que os haga un buen vídeo corporativo. En 3 minutos podemos transmitir muy bien nuestro proyecto educativo. Y aquí si no me vale el profesor de plástica que es muy apañado con el iMovie y hace un vídeo de 10 minutos, que lo hace con todo su amor, pero no conseguimos el objetivo adecuado. Tenemos que incluir eventos y noticias importantes que refuercen nuestro proyecto educativo. ¿Vale? La web se ha convertido en un escaparate para familias nuevas. Las familias del colegio solo entran para ver el menú del comedor y el acceso a la plataforma, a Educamos, ClickEdu o la plataforma que tengáis. Entonces, tenéis que pensar que la página web es un escaparate de familias nuevas. Entonces, eventos importantes que refuercen vuestro proyecto educativo. Hemos ganado el concurso de deletreo de AMCO.
pues ese evento está reforzando tu punto fuerte en idiomas, ¿vale? Pues esas noticias importantes sí, el resto del día a día, eso tiene que ir como contenido de las redes sociales. Que sea fácil de actualizar. Aquí sé que os encontráis y os frustráis los que tenéis plantillas muy estáticas que os llegan desde vuestra institución, pero bueno, en la medida en que podáis, que sea fácil de actualizar para que si tenéis alguna cosa que meter nueva, que sea sencillo y rápido. Fijaros, en la página web es muy importante que no pongáis muchísimo texto muy pequeño, ni fotos muy pequeñas. Esas fotos de que me meto en el proyecto infantil y a lo mejor el niño que aparece está ya casi en bachillerato, que son fotos muy antiguas. Lo ideal es que podáis enlazar infografías, que para una familia que va muy rápido y no quiere leer mucho aporta mucho valor, y textos cortitos a los lados. Las infografías es un recurso estupendo para cuando no tenéis fotos buenas, que muchas veces os pasa esto, es que no tengo fotos buenas. Bueno, pues una buena infografía que lo puedes hacer con cualquier herramienta de las que utilizáis diariamente en el aula, pues os puede hacer que la página web sea mucho más atractiva antes que fotos que no digan mucho sobre vuestro proyecto educativo. Y como os decía, los servicios muy bien explicados y que sea también muy visual. El apartado de admisiones que os decía. Fijaros, evidentemente, los que sois de colegio concertado, nadie se puede matricular directamente, pero sí podemos tener un apartado siempre abierto de admisiones. En cualquier momento, cualquier familia puede venir a visitar el colegio, cuando era antes del coronavirus, y ahora vamos a ver qué proceso seguimos. Fijaros, esto es un banner de una página web de un colegio con el que trabajamos el área de comunicación y de marketing. Entonces, en el banner podemos encontrar directamente pues, toda la información del proceso, reservar cita virtual o incluso hacer visitas guiadas por etapas. Aquí os he puesto también un ejemplo de un formulario que podéis incluir en vuestra página web para que, lo que os comentaba, una familia que pueda investigar vuestra página web en un momento en el que no estáis abiertos y nos pueden llamar por teléfono, pueda dejaros vuestros datos. Y aquí os he puesto también una aplicación que también es gratuita y la parte gratuita os puede servir bastante, y es que podéis poner un enlace en el que ya directamente esta aplicación se sincroniza con vuestro calendario de Google o con el calendario de la persona que realice las entrevistas virtuales, y ya directamente la familia puede pedir cita en el momento que le venga bien. Y ya ha hecho el proceso completo hasta pedir cita en cualquier momento del día o de la noche, si es que lo ve por la noche. Esto es importante, tampoco pidáis muchos datos en el formulario porque si no es muy pesado, los datos fundamentales, ¿vale? Sus nombres y la etapa o la edad en la que están interesados. Fijaros, aquí os he puesto lo de las visitas virtuales. Esto es un recurso que hemos utilizado en algunos colegios que me parece muy interesante, porque si no habéis llegado a tiempo de actualizar la web o queréis transmitir un poquito más del proyecto educativo, podéis utilizar herramientas como, por ejemplo, este colegio que trabaja con Office 365, pues lo ha hecho en la herramienta Sway, pero podéis utilizar Genially, por ejemplo, o cualquier herramienta que se os ocurra. Al final esto es una presentación, una visita guiada de la etapa de infantil, en la que yo como familia puedo navegar, ir viendo los vídeos que me interesan. ¿Vale? Aquí me presenta la directora del proyecto, me hablan del bilingüismo, me ponen vídeos de ejemplo, y entonces puedo ir conociendo más a fondo el proyecto educativo sin ir presencialmente de momento al colegio. Así que el tema de estas visitas virtuales, por ejemplo, si no tenéis dinero o no tenéis preparado una visita 360, que luego lo vamos a ver, podéis hacer esta opción, que es mucho más barata y más rápida. Esta es la otra opción que os comentaba. Los que ya las habíais hecho, pues eso que tenéis ganado, pero tenemos la posibilidad de hacer visitas virtuales. Entonces, a lo mejor no pueden venir físicamente, pero yo aquí puedo navegar en esta visita virtual, irme al aula de 2 años y ver perfectamente cómo es el aula de 2 años. A ver si me funciona, porque tarda un poco en cargar. Pero yo puedo ir perfectamente al aula de 2 años y hacerme una idea de cómo es ese aula, o al aula de bachillerato, o el espacio del colegio que quiera conocer. Me voy aquí y puedo navegar
y puedo ver todo el colegio. Si me voy al aula de 1 y 2 años, me lleva al aula de 1 y 2 años y puedo ver perfectamente cómo es el aula. Es verdad que esto, si ya no lo teníais hecho previamente, pues ahora, dependiendo, los que estáis al otro lado del charco, dependiendo del calendario que tengáis, calendario A o calendario B, estáis a tiempo de hacerlo. Y si no, pues la otra opción que os comentaba de esta visita guiada con algún tipo de herramienta que hayáis podido montar, os puede ser de mucha utilidad. Además de visitar nuestra página web, por supuesto, visitan nuestros perfiles de las redes sociales. Ya sabéis que las redes sociales lo que hacen es ser un altavoz de lo que hacemos en el colegio y bueno, pues al final todos visitamos las redes sociales de algo que nos interesa cuando buscamos un restaurante o un hotel. Pues en el caso de las familias ocurre lo mismo. Lo que tenemos que hacer, y os pongo como de deberes después del webinar, es visitar nuestros perfiles de las redes sociales y, por ejemplo, de los últimos 3 meses y que apuntéis el tipo de contenido que ponéis en vuestras redes sociales. Pues, por ejemplo, ayer hemos puesto un contenido de idiomas, hace 2 días de robótica y vayáis apuntando cuántas veces salen los temas. Porque muchas veces no tenemos una estrategia definida en redes sociales y lo que hace es que no transmite la imagen que queremos de nuestro centro. ¿Vale? Entonces, no transmitimos realmente la propuesta de valor de nuestro centro y las señas de identidad de nuestro proyecto educativo. Os voy a hablar, para ser muy escueta, de 4 reglas de oro en las redes sociales. Primero, establecer una estrategia. Tenemos que pensar dónde está nuestro público objetivo. Si yo quiero captar a familias con hijos muy pequeños, pues muchas de ellas estarán en Instagram, algunas en Facebook. Si yo quiero captar a familias de alumnos de bachillerato, casi todas estarán solo en Facebook y pocas en Instagram. Si yo tengo un colegio que tiene ciclos formativos y quiero captar a los alumnos de ciclos formativos, pues está claro que todo lo voy a postar a Instagram. Tenemos que ver en qué red social está el público objetivo al que nos queremos dirigir. Además, como no tenemos recursos ilimitados, tenemos que elegir qué redes sociales vamos a utilizar y qué redes sociales utilizan las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿vale? Según qué perfil tienen. Y entonces, bueno, pues como tenemos recursos limitados, vamos a aprovecharlos y seleccionar qué redes sociales nos van a venir mejor. Por mi experiencia, la que peor funciona para colegios es Twitter, en general, porque sí que nos lleva mucho tiempo, pero no nos ofrece mucho retorno. Entonces, bueno, las que sí o sí tenemos que tener súper activas son Facebook e Instagram. Os recomiendo dentro de la estrategia que creéis un calendario de publicaciones. Os pongáis los temas fundamentales de vuestro proyecto educativo. Si son tecnología, idiomas y estimulación temprana, esos 3 temas tienen que aparecer todas las semanas en vuestras redes sociales. Por supuesto, variando las etapas, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro qué tipo de contenido vamos a ir metiendo en nuestras redes sociales. No nos puede pasar no tener estrategia y poner lo primero que pillamos en las redes sociales, que lo que suele pasar es que vamos persiguiendo a los profesores, mándame algo. Entonces, bueno, pues al final ponemos en las redes sociales un poco lo que nos va surgiendo sin ningún tipo de estrategia definida. Después, importante, no hablar solo de nosotros y publicar contenido interesante. Aquí os dejo también una herramienta gratuita que podéis utilizar para no tener que estar buscando siempre contenido interesante. Si, por ejemplo, uno de vuestras señas de identidad es el bilingüismo, pues podemos poner una alerta de Google. Esta herramienta es totalmente gratuita. Entonces yo le digo a Google, cada vez que haya un artículo o salga algo en la web de bilingüismo, mándame un email. Entonces te va a llegar un email con noticias que han salido de ese tema. Entonces te va a ayudar a crear contenido interesante o estimulación temprana o innovación educativa. Y entonces no solo vas a hablar de qué maravilloso eres con lo que haces en el colegio, sino que vas a crear contenido también de calidad para las personas que te siguen. Importantísimo, reforzar nuestro proyecto educativo. Al final tenemos que ser, como decía Seth Godin, que es un gurú del marketing, tenemos que ser la vaca púrpura para que nuestro producto no se vuelva invisible entre unas opciones cada vez más numerosas. Debemos diferenciarlo y lograr que la gente se fije en él como si fuera una vaca púrpura, para que no seamos un colegio concertado más o un colegio privado más. Tenemos que
reforzar con toda nuestra estrategia de comunicación y de marketing nuestro proyecto educativo y en qué nos diferenciamos, ¿vale? Y después, para terminar, y no menos importante, elegir contenido diferente para cada red social. Aquí os he puesto un ejemplo con el café. ¿Qué tipo de frase deberíamos utilizar en cada una de las redes sociales? O sea, en Twitter tienen que ser cosas que están pasando ahora. Estamos en un webinar, pero no puedo poner en Twitter dentro de 2 días, hace 2 días estuvimos en un webinar. Entonces ahí os he dejado algunos ejemplos de qué tipo de contenido tendríamos que poner para cada red social. Vamos con Facebook, que es una red social que nos aporta mucho valor porque tiene muchas métricas y nos siguen muchísimas familias. ¿Vale? Podemos además controlar incluso las páginas de Facebook de los colegios de la competencia, sin que ellos se enteren, por supuesto, pero en la parte de todo de estadísticas podéis controlar a los colegios de la competencia. Fijaos, aquí os he puesto un ejemplo de no hablar solo de nosotros y reforzar vuestro proyecto educativo. No hablar solo de nosotros. Formas únicas para despertar a tus hijos por la mañana. Es un contenido que puede ser incluso gracioso para tus familias, muy compartible, porque puede ser la típica conversación que has tenido con compañeros de trabajo, llego tarde porque es que no hay manera de despertar a los niños. Y después, contenido que refuerza tu estrategia. Una publicación en inglés, ya estás indirectamente reforzando el tema de los idiomas, y tus alumnos han ido a una escuela de negocios y refuerzas esa parte de emprendimiento. Importante y súper efectivo para captación de alumnos, anuncios de Facebook y de Instagram. Os he puesto algunos ejemplos. Elegid una buena imagen, elegid un buen texto. Aquí os he puesto algunos, Open Day virtual. Podéis, aquí sí que es verdad que tenéis que pedir autorización específica a estos niños que aparecen porque son como con fines comerciales, no sirve esa autorización habitual que nos hacen para las redes sociales y la web. Fijaros, estos son ejemplos de otros colegios que se anuncian en Facebook. Tenéis la posibilidad en Facebook de utilizar el carrusel en los anuncios, súper importante. ¿Por qué? Porque podéis transmitir vuestro proyecto educativo. Fijaros, este es el típico anuncio que os sale que podéis mover con la mano varias imágenes. Aquí dice, nuestros graduados acceden a las mejores universidades del mundo. Educación híbrida en la que se puede confiar, inmejorables resultados año tras año, el único colegio de Madrid con IB y levels en inglés, ¿vale? Y reserve reunión personalizada. Todo esto lo has podido contar con las fotos del carrusel. Has reforzado tu nivel académico, que estás preparado para la situación actual con el modelo Blended. Entonces tenéis que utilizar este tipo de anuncio de carrusel que os da la posibilidad de transmitir muy bien vuestro proyecto educativo. Y después, si esto no os asustéis, podéis segmentar muy bien a quién le va a salir vuestro anuncio. Padres y madres, o bueno, hombres y mujeres que se preocupen por la paternidad, que tengan de entre 35 a 45 años, que vivan a 5 kilómetros del colegio o a 10 kilómetros, solo le sale el anuncio a quien vosotros defináis. Y cuanto más específico sea, muchísimo mejor, porque vais a llegar perfectamente a las familias que queréis llegar. En YouTube, súper importante utilizarlo como apoyo para transmitir vuestro proyecto educativo con vídeos cortos que podáis colgar en vuestras redes sociales, incluso en vuestra página web, ¿vale? Y después, importante también ordenarlos con listas de reproducción, para que no se queden todos los vídeos allí colgados, sino que podáis agrupar por idiomas, por tecnología y podáis agrupar por temas. Y una familia que busque en vuestro canal de YouTube pueda percibir ese proyecto educativo. Instagram, súper importante, mucho más viral que Facebook. Podéis utilizar el uso de las historias destacadas para el proyecto educativo, podéis hacer directos, os lo recomiendo muchísimo y los anuncios se ponen desde Facebook, ¿vale? En Instagram. Entonces es muy sencillo porque todo lo tienes concentrado desde el panel de administrador de anuncios de Facebook. Este es un ejemplo tipo carrusel, pero de Instagram, ¿vale? Entonces, líderes en enseñanza virtual, entorno familiar y seguro, podéis transmitir, como os decía, mucho mejor el proyecto educativo. Incluso, aquí voy a bajar el volumen, incluso podéis hacer vídeos.
vídeos con herramientas sencillas tipo Canva, por ejemplo, y que el anuncio sea una cadena de vídeos, como esta que os enseño. ¿Vale? Entonces podéis transmitir muy bien vuestro proyecto educativo a través de un anuncio totalmente segmentado que va a llegar a las familias que os interesan. Incluso podéis utilizar los directos con temas interesantes para que atraigan a familias. Fijaros, también tenemos que tener en cuenta qué tendencias hay en cuanto a la maternidad. No sé si conocéis a Juan, a Isabel o a Bey. No sé si alguno os sonará alguno de ellos. Bueno, pues Juan es Juan Yorca y tiene 384.000 seguidores. La mayoría madres y padres. Una madre molona tiene 134.000 y Bey de Montessorízate tiene 100.000 seguidores. Pues Juan habla de baby led weaning, que es esa tendencia de que los bebés no coman purés, sino que coman directamente en trozos. Una madre molona habla de disciplina positiva y Bey habla de la metodología Montessori. Tenemos que conocer dónde están nuestras familias y qué nos van a preguntar cuando vengan a nuestro colegio. Si tienes bebés, seguramente te pregunten qué si haces baby led weaning. O si tienes niños pequeños, también si tienes de segundo ciclo infantil, también te van a preguntar si trabajas la disciplina positiva o si utilizas la metodología Montessori. Tú tienes que estar preparada para decir, mira, no soy escuela Montessori, pero sí utilizo algunos materiales Montessori. ¿Vale? Una vez ya nos han investigado todo el tema online, voy un poco más rápido que no quiero que nos quedemos sin preguntas, ya pasamos a este formato que antes era presencial y ahora es online. Nos llaman por teléfono y es la primera oportunidad para recoger datos si es que no los han rellenado en el formulario. ¿Vale? Tenemos que atenderles muy bien y tenemos que intentar cerrar una entrevista virtual en ese mismo momento. No tratéis de llamarles después, intentad que la persona de secretaría que coge el teléfono tenga los horarios de la persona que hace las entrevistas online para que se pueda cerrar esa cita en ese momento. Cuando tenemos esa cita virtual, yo recomiendo siempre que sea individual, seleccionamos bien a esa persona, que sea empática, que consiga transmitir muy bien el proyecto educativo, que trabaje muy bien lo que les va a contar del proyecto, ¿vale? Y que se apoye en formato visual, como estoy haciendo ahora, porque si no, puede que se pierda, porque no tenemos ese contacto personal a través de una videoconferencia solo. Entonces, bueno, pues que puedas tener algún apoyo visual. Que no se nos olvide enumerar los servicios, poner en valor nuestra propuesta y personalizar el discurso en el caso de, por ejemplo, te dice que su hijo es celíaco, pues oye, le cuentas cómo trabajas en el comedor. ¿Vale? Tenemos que personalizar el discurso y sobre todo nos van a recordar por esa experiencia que han tenido con nosotros de manera virtual. En el caso que pasa alguna vez que algún colegio lo quiere hacer presencial, yo os recomiendo que no sea en horario escolar para no tener problemas con el tema del coronavirus. De hecho, no estamos dejando ir a nuestras familias al colegio, pues como para meter a una familia que no conocemos. Entonces, pero yo apuesto más por la virtualidad. ¿Vale? Incluso hay colegios que el año pasado se lanzaron a hacer jornadas de puertas abiertas como si fuera como este webinar. Yo prefiero que sean entrevistas individuales, ¿vale? Vais a tener mejor contacto con las familias y mejor feeling con ellos. Y después, antes les dábamos un folleto físico explicando nuestro proyecto, pero ahora les tenemos que enviar, después de esta entrevista virtual, por email, toda la información de nuestro colegio. Pues a lo mejor en formato PDF o en formato Genially, como habíamos hablado antes. Nuestra propuesta de valor tiene que ser como la estrella de todo lo que le enviemos. No hablemos de cosas que tiene el Colegio de la Competencia o que no hacemos nosotros, pues, o que son muy comunes. Pues trabajar los valores, pues ya sé que lo vais a trabajar, pero tú háblame de qué te diferencia de la competencia. Si podéis, incluir los servicios y las tarifas también en ese email que les llegue, porque al final van a tomar la decisión a partir de toda esa información que les llegue de los colegios que están visitando virtualmente. Aquí os he puesto algunos ejemplos de folletos cuando lo entregábamos físicamente, pero podéis pasarlo a formato PDF o hacer una adaptación para que las familias les llegue. Importante, que les quede muy claro las metodologías que utilizáis, qué herramientas. Esto es un ejemplo de un folleto de un colegio.
¿Cómo trabajáis? Si vuestro punto fuerte es los idiomas, pues ¿cómo lo trabajáis? ¿Qué metodología tenéis? ¿Qué proyectos propios tenéis en el colegio? ¿Qué os diferencia de la competencia? Y después, si lo tenéis también en este formato, ¿cuál es el perfil de salida de vuestro alumno? ¿Qué competencias y qué habilidades desarrolláis en los alumnos de vuestro centro, que pueden ser diferentes a los del centro de la competencia y que justo por esas competencias y habilidades habéis elegido esos proyectos o esas metodologías en vuestro centro? Después, tenemos que hacer seguimiento, pero sin ser pesados ni indiscretos, ¿vale? Entonces, podemos enviarles de vez en cuando algún email con alguna información que no tengan, invitarles a algún evento online que vayamos a hacer y que refuerce el proyecto educativo. Si tengo un proyecto que le da mucha importancia a la inteligencia emocional y voy a hacer un evento online, les invito, porque ya tengo ese dato, tengo que manejar muy bien ese contacto, sobre todo eso, sin ser pesado ni indiscreto, pero sí aportando valor. Podéis hacerlo a través del email, podéis crear un canal de atención al cliente en Telegram, algunos tenéis también una aplicación del móvil, utilizad las herramientas que creáis que os van a funcionar mejor. MailChimp, por ejemplo, para no mandar un email más feo, podéis utilizar MailChimp, la parte gratuita, para maquetar un email bonito para mandar de seguimiento a estas familias que habéis atendido. Y después, medir, súper importante. Medir todas las personas que os han entrado a través del formulario online, cuántas personas han pinchado vuestros anuncios de Facebook, de Google. Tenéis que medir todo. ¿Qué número de entrevistas virtuales habéis tenido? Y a partir de ahí, ¿cuántos finalmente se han quedado en vuestro colegio? Incluso los que no se han quedado en vuestro colegio, les podéis mandar una encuesta de no matriculación anónima para que os puedan dar un poco de feedback de cuáles han sido las razones por las que no os han elegido. ¿Vale? Aquí os he puesto también un ejemplo de cómo podemos medir todo ese tipo de cosas. Fijaros, lo importante ya para terminar, que no se os olvide nunca que en captación de alumnos trabajamos esta parte del ciclo de experiencia de cliente, pero que trabajar la parte de familias, la parte de la derecha del ciclo, es igual de importante porque el 90 y muchísimo % de las familias que nos vienen, que quieren ver nuestro colegio, vienen por recomendación. Después, también muy importante, que lo organicéis todo bien para que para que tengáis tiempo de reacción y no se os pase nada por alto, ¿vale? Y ya para terminar del todo, vuestras nuevas amigas, vuestras nuevas herramientas con las que tenéis que convivir ya sí o sí en el proceso de captación de alumnos, MailChimp para maquetar emails bonitos. Por supuesto, estoy hablando todo de versiones gratuitas que normalmente no tenemos mucho presupuesto en los colegios. YouTube, los directos de Instagram, Facebook, por supuesto, Genially, Canva, todas estas herramientas os van a permitir llegar con mucha más efectividad a todo vuestro público objetivo, que al final son las familias que están en edad de escolarizar a los niños. Y por mi parte, nada más, Manolo. He ido así un poco rápido porque quería tocar y dar tips de todos los pasos, pero bueno, por supuesto ahora todas las dudas que hayan surgido, pues las vamos resolviendo. Muy bien. Pues muchas gracias, Patricia. Yo creo que ha sido rápido, pero ha sido completo. Has conseguido abordar todos los temas que estaban previstos. Y bueno, ha habido muchas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que vamos a dejar un par de minutitos para que nuestra audiencia pueda ordenar un poquito sus ideas y plantear algunas preguntas. Yo ya tengo aquí algunas para plantearte. Hay una pregunta que han repetido varias personas, que ¿Sí? luego Blanca y María del Mar lo plantearon en un primer momento y luego ha habido un par de personas más que han dicho que también les interesaba la herramienta. Si les puedes dar el consejo de, en esas visitas virtuales 360 que has mostrado, algún programa o alguna aplicación que podamos recomendarles para hacer ese tipo de tour virtual. Vale, normalmente las empresas que os hacen las fotos, la típica foto de la orla y de las que vendemos todos los años a las familias, suelen hacer esos recorridos. Entonces podéis llegar a algún tipo de acuerdo que os las hagan. Después hay empresas especialistas en esos recorridos que los llaman de Google 360 y después, de manera más casera, hay una herramienta, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, es de Microsoft, eso seguro, en la que tú puedes ir haciendo fotos, imagínate, pues de una habitación
vas haciendo fotos así, muchas, y después las subes a esa herramienta y te medio crea ese efecto de que estás navegando por esa habitación. Bien. Luego tenemos otra pregunta, quizás una pregunta un poquito... mira, aquí Begoña nos dice que es RoundMe. Entiendo que la aplicación esta que comentabas de Microsoft se llama RoundMe. Puede ser. Es que hace un montón que no la uso, pero puede ser. Entonces, bueno, pues oye, es la manera más casera de intentar hacerlo. Gracias, Begoña, por tu aportación. Sí. A ver, Rafael nos pregunta, una pregunta un poco específica, quizás esto tendría más de conversación, pero por si puedes dar algún tip. Él es el director de un internado, de un colegio concertado en Valencia, y le gustaría mejorar la matrícula en esta época de matrículas online, ¿no? Entonces dice que muchos alumnos son de fuera de la comunidad, no se pueden desplazar. ¿Cómo atraer a esas familias y cómo potenciar su internado con la importancia que tiene para las familias hoy día el dejar a sus hijos una semana fuera? Bueno, pues lo que es muy importante, tanto en ese caso del internado como en el resto de casos de colegios, que segmentéis muy bien a quién queréis que le salga el anuncio. En el caso de colegios, normalmente segmentamos por cercanía al colegio. En el caso del internado, si está enfocado para alumnos de toda España, los anuncios los puedes abrir para que le salgan a gente de toda España. Tienes que pensar muy bien cuál es el perfil de familias y qué necesidades tienen para dejar a su hijo en un internado. Entonces, ahí puedes jugar con los mensajes. ¿Vale? ¿Quieres que tu hijo se centre en los... Me lo voy a inventar, ¿eh? ¿Quieres que tu hijo se centre en los estudios? Pues puede ser uno de los mensajes del slider. O no sé cuántos metros cuadrados de instalaciones deportivas que también les puede atraer. Entonces, tienes que pensar exactamente por qué te eligen, ¿vale? O coaching individual para adolescentes. Entonces tienes que pensar qué es lo que les atrae y después segmentas esa campaña a toda España. Si es un perfil, por ejemplo, de familias muy empresarias o de altos cargos en empresas o tal, pues podrías utilizar esa campaña en LinkedIn. ¿Vale? Podrías sacar los anuncios en LinkedIn. Muy bien. José, no sé si José María o José Manuel, José M, nos pregunta cómo se puede evitar que las campañas que se envían a través de MailChimp entren en la carpeta de spam. Vale. Y esto es porque se está utilizando la versión gratuita. Vale, pues aquí hay algún truquillo. Normalmente cuando ponemos el email desde el que le decimos a MailChimp que salga el email es info@colegio no sé qué, es como muy genérico, los servidores lo suelen mandar a spam, ¿vale? Entonces, intenta lo primero que sea un nombre de una persona o algo tipo comunicación @ pero si es con un email de info, tiene más probabilidad de llegar a spam. Después, lo que hacen los programas como MailChimp es que, por ejemplo, si tienes a 100 personas en tu base de datos, para que no lleguen todos a spam, lo que hace es que los manda por bloques. Eso lo hacen igual las plataformas, Alexia y Educamos y tal, va mandando por bloques para que no lo detecte como spam. Entonces, prueba cambiando el email desde el que lo envías y no por ser la versión gratuita tendría que llegar a spam. De todas maneras, yo haría una revisión a lo mejor de qué emails son y muchas veces lo que podemos hacer, si es gente que nos ha dado su email voluntariamente, a mí me pasa a lo mejor con el viaje que tenemos a Finlandia, pues voy a mandar unas comunicaciones y les digo, esta dirección incluidla como contacto seguro por si os llega algún email que no os llegue a spam, ¿vale? Y después, pero esto te pasa igual que si mandaras en tu cuenta de Google a 100 personas, pues muchas llegarían a spam. Es por la cantidad de emails que se mandan a la vez. Muy bien. Otra pregunta nos la hace Juan Romero y nos dice, ¿en qué momentos Patricia utilizaría o aconsejaría utilizar los directos de Instagram, Facebook? Vale, pues cuando hablamos de fidelización de familias, puedes a lo mejor hacer algún ciclo de webinars, por ejemplo, o webinars temáticos, pues cada día vas a hablar de una metodología que utilizas en el aula, ¿vale? Entonces, yo sí que te recomiendo que lo hagas en la red social donde tienes más visibilidad, ¿vale? Donde tienes más seguidores, elige esa red social.
Por ejemplo, pues si lo haces con Zoom, aquí sí que puedes transmitir en directo en la red social que quieras, YouTube, Facebook, tal. Y después, por ejemplo, si lo quieres hacer, también aprovechar ese propio webinar en el que hablas de tu metodología para captar alumnos, yo pondría una campaña de anuncios anunciando ese evento. Entonces, no solo la campaña de anuncios de ven a nuestra visita virtual o pide cita para conocernos tal, pues haz una campaña específica anunciando ese webinar gratuito. Y entonces ahí sí que es muy importante que cojas los datos, que ese anuncio les lleve a un formulario de inscripción y así ya tienes el dato de una familia que no conoces. Muy bien. Luego, Aurora nos pregunta cómo se activa la alerta de Google para que nos envíen contenido interesante. Vale. Simplemente en Google, en el buscador pones alertas de Google. El primer resultado que te aparece, como luego os mandaremos la grabación, lo vas a ver. Es una pantalla con la parte de arriba azul y simplemente tú le metes las palabras con las que quieres que te llegue información. Pues, por ejemplo, educación en Finlandia podría ser una palabra clave. Y entonces despliegas una ventanita, o sea, un menú, y le dices, quiero que si sale algo con estas palabras me llegue un email todos los días o una vez a la semana. Y después te va a decir a qué email quieres que te llegue. Es súper sencillo y es gratuito. Y entonces ya guardas esa alerta. Puedes poner tantas alertas como quieras. ¿Vale? Y te llega el email automático una vez al día o una vez a la semana, según lo hayas configurado, y entonces te aparece la noticia y el enlace. Entonces así ya te facilita mucho esa creación de contenidos, que a veces cuesta. Muy bien. Creo que por el momento se ha respondido a todas las preguntas. No sé si... a ver, aquí tenemos una última. Dice, ¿podría darnos algún consejo para llegar al público objetivo en Instagram? Estamos pensando en fomentar la participación de los alumnos adolescentes del centro, pero nos preocupa que el algoritmo de Instagram no nos dé visibilidad entre el público con hijos de 3 años. Vale, a ver, en todas las redes sociales tenéis que tener como una premisa grabada a fuego, que es, en las redes sociales es mejor poco y bien que mucho y mal, ¿vale? Entonces, porque los algoritmos nos pueden penalizar mucho. Además, hace unos pocos días ha cambiado el algoritmo de Instagram y fastidia bastante más. Incluso no podéis poner en los stories, no podéis compartir en los stories una última publicación, que los stories tienen más visibilidad que las publicaciones en el muro. Entonces, si quieres hacer algo muy concreto con tus alumnos adolescentes, imagínate que tuvieras ciclos formativos, yo haría un perfil de Instagram diferente, ¿vale? En el caso que no, que quieras que sean tus alumnos de secundaria, bachillerato, si quieres hacerles partícipes de algo, y que yo, o sea, porque entiendo que si tienes tanto interés en que participen, quieres que interactúen contigo, se lo diría abiertamente. Tú en Instagram te metes en el perfil de la persona o de la empresa que quieras seguir y activas las notificaciones. Entonces les puedes decir a los alumnos, oye, ya sabéis que vamos a poner unos retos de historia me lo estoy inventando, en Instagram. Oye, pues para que no se os pase ninguno, activad las notificaciones de Instagram. Entonces siempre les va a aparecer el contenido. Es verdad que, claro, si solo pones contenido de adolescentes que no atrae a familias un poco más jóvenes, solo le dan a like los adolescentes, pues ahí te estás perdiendo, el algoritmo te va a penalizar y no te va a empezar a mostrar el contenido a todas las familias. Pero esto te pasa igual en Facebook. Si subes una publicación que no interesa, el primer día le sale a 100 personas, al día siguiente pones otra publicación que no tiene tampoco interacción, pues al día siguiente se lo muestra a 50, porque el algoritmo solo muestra lo que es interesante, lo que es viral, digamos. Otra pregunta, Patricia. ¿Priorizan las visitas, nos la hace Beatriz Roldán, priorizan las visitas virtuales sobre las presenciales? Yo en esta situación sí. En el caso de que lo queráis hacer presencial, lo haría, por supuesto, o fuera del horario escolar o un sábado, pero ahí tenéis desventajas. Si no tenéis unas instalaciones muy adecuadas, cuando no hay niños se ve más la gotera, la grieta o la ventana de hace 100 años, y ahí os puede perjudicar, porque cuando hay niños todo eso disimula porque se fijan en los niños o en lo que estén haciendo. Y después eso, que no haya follón de familias, porque ya que a los nuestros no les dejamos entrar. Y después sí que es verdad que para transmitir una imagen como de seguridad y de seriedad,
a esas familias, si sí o sí quieren ir físicamente, porque a lo mejor no tienes el recorrido 3D que se lo puedas enseñar, ¿vale? Pues si se empeñan mucho en ir físicamente, el día anterior, cuando les recuerdes a qué hora has quedado, mándales las medidas de seguridad que vas a tener durante la visita. Eso transmite como imagen de seguridad y de seriedad. Pero yo prefiero, en este caso, es verdad que estamos en una situación muy complicada, pero si con una visita virtual les puedes enseñar más o menos las instalaciones de esta manera, incluso cuando no tengáis la visita virtual de 360, en ese apoyo visual que podéis tener con las familias, podéis poner pequeños vídeos o hacerlos vosotros con el móvil, ¿vale? O sea, tampoco hace falta que ahora todo el mundo entiende que estamos en un momento complicado y que a lo mejor no es súper profesional esa foto que le estás enseñando de ese aula. Muy bien. Por aquí un comentario con el que estoy completamente de acuerdo que hace María del Mar Martínez, que dice, os recomienda mucho el uso de Genially. Bueno, Sí, sobre eso, totalmente. nosotros, algunos de vosotros sabréis que somos partners de Genially y realmente es una solución fantástica para crear contenido interactivo. Judith Viladesau nos pregunta, ¿qué acciones puedes recomendar, Patricia, para fidelizar a los alumnos de cuarto de la ESO para que continúen en el bachillerato en nuestro centro y no se cambien a otro? Vale, es verdad que cuando hablamos de captación de alumnos mentalmente nos vamos a los pequeños, pero los que pasáis de cuarto de la ESO concertado a bachillerato privado, tenéis que trabajar muy bien desde mucho más abajo la fidelización con vuestros alumnos. Muchas veces damos por hecho que se van a quedar y ya en cuarto de la ESO tienen mucho poder de decisión ellos. Entonces muchas veces tiran incluso de amigos. Os habrá pasado generaciones que se han ido muchos al instituto porque uno que era como más líder ha tirado de más compañeros. Entonces ahí tenéis que trabajar dos cosas. La fidelización de vuestros alumnos, que estén muy orgullosos de estar en vuestro colegio, que les aporte valor, sobre todo la metodología que utilizáis, porque si es una metodología muy tradicional, pues no es tan atractivo para ellos, que no significa meter tecnología, significa meter metodologías activas. Y después también tenéis que trabajar con las familias. ¿Qué aporta vuestro bachillerato privado con respecto a irse al instituto? O sea, no se trata de meterles miedo, pero se trata de trabajar vuestros puntos fuertes. Pues tenemos una orientación académica de no sé qué. Es muy recomendable también entrevistas individuales con las familias de cuarto de la ESO. ¿Vale? Para explicarles a fondo, porque una cosa es lo que les cuentan sus hijos y otra cosa es la realidad de cómo trabajáis en bachillerato. Entonces, pero no os esperéis a esta fecha, empezad desde septiembre, ¿vale? Porque así da tiempo a transmitir eso que ofrecéis en bachillerato. Muy bien. Bueno, estamos ya sobre las 7, pero como tengo algunas preguntas más, Venga, 5 minutitos más, ¿vale? ¿vale? Nos preguntan, esta es una súper pregunta para mí. Bego nos pregunta que si es útil la app TikTok. A mí me trae loco esa aplicación. ¿Crees que es útil la app TikTok para las familias para usar como herramienta de compartir nuestro proyecto? ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo compartir un contenido? Vale, a ver, tienes que pensar, ¿cómo se llamaba la persona que había hecho la pregunta? Bego. Bego, tienes que pensar dónde está tu público objetivo. ¿Vale? ¿Tus familias de mi edad o más jóvenes están en TikTok? O sea, estamos hablando, ten en cuenta que estamos hablando de captación de alumnos, ¿eh? O sea, que yo he visto TikToks de profesores que los hacen para sus alumnos, ¿vale? Eso sería fidelización de alumnos, por ejemplo. Pero como estamos en captación de alumnos, tienes que pensar dónde están tus familias. ¿Están en Twitch? Pues bueno, yo tengo Twitch, pero por cotillar lo que hace mi hijo. A lo mejor nuestras familias ahora están en Clubhouse, que es una nueva red social, es más de nuestra edad. ¿Vale? Entonces, tienes que pensar sobre todo dónde están tus familias. Me pasó hace unos años, en periodo de captación de alumnos, que un colegio en San Sebastián quería poner vinilos en los autobuses por fuera, entonces, pero se les salía de presupuesto. Y la empresa de publicidad le dijo, ay, pues no te preocupes, es mucho más barato unas televisiones que tenemos dentro del autobús y que puedes poner un vídeo que se está proyectando durante las 6 horas que está el autobús dando vueltas. Y entonces el director emocionado me dijo, pues esto es mucho más barato y fíjate un vídeo y tal. Y le dije, vale, ¿cuántos de tus padres van metidos dentro del autobús?
¿vale? Porque por el perfil de tu familia van en coche. Entonces tienes que ver dónde están. Por ejemplo, si estuvieras captando alumnos de ciclos formativos, pues a lo mejor sí podrías utilizar algo de TikTok, o el sitio donde tienes que poner una marquesina es en una parada de autobús concreta, porque estás lanzando el mensaje hacia esos alumnos. Pero yo TikTok no lo utilizaría como captación de alumnos, porque ahí no están nuestras familias. Luego, Jorge Hidalgo nos comenta, dice, se ha comentado en la creación de vídeos que tienen que ser cortos y muchas veces realizados por profesionales. Pero, si no podemos permitirnos ese desembolso, ¿qué consejos les podemos dar para realizarlos y dónde publicarlos? Vale, pues a ver, no quiero que se me entienda mal, porque muchos vídeos sí los podemos hacer nosotros, pero yo me refería a un vídeo corporativo como más oficial y más de vender el proyecto completo, ¿vale? Que eso es una estrategia que se puede utilizar poniendo un vídeo corporativo en la página web y que transmite muy bien en 3 minutos un proyecto. Efectivamente, cuando no tenemos presupuesto, tenemos que tirar un poco de hacerlo nosotros. Recomendaciones que os doy. Fijaros mucho en los fondos, o sea, en qué hay de fondo. Muchas veces nos pasa que como entramos siempre en el aula, no nos llama la atención, por ejemplo, pues las camas de la siesta apiladas con la manta sobresaliendo de la pila de camas en una esquina, y de repente tú te plantas una imagen de eso, o las mochilas un poco desastrillo en una esquina. O restos de rollos de papel continuo encima de una mesa. Tened mucho cuidado con esa imagen que hay de fondo, ¿vale? Y después, no más de 3 minutos. Si los vais a hacer vosotros, yo os recomendaría que los dividierais como por temas. Pues, por ejemplo, un vídeo de bilingüismo, un vídeo de estimulación temprana, 3 minutos máximo, ¿vale? Y evitad, bueno, siempre con el logo del cole, y evitad mucha floritura de foto dando vueltas o mucho tipo de letra con mucho color, ¿sabes? Hacerlo sencillo. Aquí gana la sencillez. Y después no le pongáis música de fondo que tenga copyright, ¿vale? No pongáis una música de U2 porque cuando lo subáis a YouTube os lo va a bloquear, ¿vale? Entonces hay algunas páginas que tienen músicas que son libres de derechos y las podéis utilizar. O después hay otra aplicación que tampoco me acuerdo el nombre, que si subes una música original te mete unos acordes en medio que casi no se notan y entonces YouTube no te detecta que tiene copyright la música. Pero que sea sencillo. Y yo os recomiendo dividirlo por temas y entonces ya lo podéis utilizar como recursos para las redes. No sé si me enrolla mucho con lo del vídeo. Muy bien. Bueno, aquí aparecen más comentarios positivos sobre Genially y Canvas. Hay alguien que dice que se podría asociar un código QR al Genially, por aquello de que como la presentación Sí, de Genially es online, esta es una buena total. idea. Sí, sí, sí. Los códigos Y QR, perdona Manolo, antes del coronavirus casi ninguno teníamos lector de QR. Bueno, hay algunos teléfonos que directamente con la foto lo teníamos, pero ahora ya todo el mundo tiene lector de QR. Entonces es un recurso que sí podemos utilizar como para ampliar información, incluso meterlo en un trozo de la página web y que te lleve a un Genially. Y estoy totalmente de acuerdo con el que haya dicho que Canva y Genially son maravillosos porque se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Hay plantillas estupendas y Canva, por ejemplo, pues para los anuncios de Facebook y de Instagram es maravilla. muy bien. Bueno, también un comentario que ha salido varias veces y que Sí. aprovecho que ha surgido en el chat para hacer el recordatorio. El webinar está siendo grabado y os lo vamos a enviar, ¿no, Patricia? Se va a enviar Sí. un correo electrónico. Si quieres Uh-huh. comentar esto, por favor. Sí, en los próximos días subiremos el vídeo a nuestro canal de YouTube, pero vosotros, por haberos inscrito en el webinar, no tenéis que estar buscando en el canal de YouTube, sino que os mandaremos un email con el acceso al vídeo en cuanto esté subido, ¿vale? Para que podáis tenerlo disponible. Muy bien. Y bueno, pues primero agradeceros a las más de 300 y pico personas que han ido apareciendo a lo largo de la tarde, bueno, entre esta hora y pico que llevamos con el webinar. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en las próximas y también esperamos
que si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna necesidad específica que queráis abordar en vuestros colegios, si queréis acompañamiento en la implementación de vuestras estrategias de marketing o en algunas iniciativas concretas de cara a la captación de alumnado para el curso 21-22, pues nosotros, el equipo que dirige Patricia, está a vuestra disposición y estaremos encantados de poder profundizar sobre la realidad de vuestro centro y poderos hacer algunas recomendaciones. Pues lo dicho, es un placer que nos hayáis acompañado, me alegro mucho de haber reconocido y de haber recontactado con muchas caras conocidas y bueno, desearos muy buena tarde, muy buena mañana para las personas que nos escucháis que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica y os esperamos en nuestro próximo webinar. Un abrazo. Gracias. Gracias, Patricia. Adiós.